Oh Señor, cuán grande es tu fidelidad. Qué bueno eres tú, Señor. Venimos en este momento, este pueblo que tú has reunido aquí en esta mañana, a adorar tu gran nombre, a glorificarte a ti, el único Dios verdadero. Padre, nos disponemos a abrir tu palabra en este momento, con temor y temblor, queriendo escuchar tu voz. Oh Padre, envía tu Espíritu Santo para que abra nuestros oídos, para que abra nuestros ojos, para que nos permita entender tu palabra como tú nos la has dejado a nosotros, con ese sentido, para guiarnos en este camino cristiano en el cual tú nos has traído hasta el día de hoy, para que tú, Señor, nos guíes, nos exhortes, nos consueles, nos instruyas y nos edifiques, Señor. Oh Padre, fortalécenos en esta mañana por medio de tu palabra. Y pedimos también por aquellos que tú has traído aquí en esta mañana y que no sabemos si conocen o no al Señor Jesucristo. Si no le conocen, Señor, que hoy sea su día de salvación. Confróntalos con tu palabra. Llévalos, Señor, a los pies del Señor Jesucristo. Que ellos puedan ver hoy, Señor, con esos ojos de la fe que solamente tú puedes dar, esa perla de gran precio, ese tesoro escondido en el Señor Jesucristo, para que puedan hoy tener vida eterna. Para tu gloria lo pedimos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos y amigos, y abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Para los que nos están visitando, no es que el pastor Alexander tiene un tema de lo mismo que hablamos en la predicación, sino que en la providencia de Dios básicamente es hablando de lo mismo en esta mañana en nuestro texto. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 11 y vamos después a saltar al versículo 11 y 12. Dice así la palabra del Señor, Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hombre de poca fe, fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro cuando estaba caminando sobre el mar. ¿Por qué dudaste? La realidad es que muchas veces nosotros estamos leyendo pasajes como es en la Escritura y cuando pasamos así, el único pensamiento que pasa en nuestras mentes es: qué bárbaro Pedro, ¿cómo pudo haber hecho tal cosa? Era el Señor el que estaba ahí con él. ¿Cómo pudo haber dudado? Y lo menos en lo que nos ponemos a pensar es que nosotros hubiéramos hecho lo mismo si hubiéramos estado en los zapatos de Pedro. De haber estado ahí en el mar con Jesús, nosotros hubiéramos dudado también. Y lo mismo puede haber ocurrido en nuestro estudio de esta epístola a los Hebreos. Quizás muchos de nosotros hayamos pasado todos estos meses pensando en todo lo malo que habían hecho estos hermanos en Roma, preguntándonos cómo pudieron haber hecho esto y aquello, cómo pudieron flaquear tanto, cómo pudieron comportarse así, cómo pudieron haber dudado de la obra del Señor Jesucristo. Y nunca nos pasó por la mente que eso es exactamente lo mismo que nosotros hacemos una y otra vez en nuestra vida cristiana.
Esa es la razón por la cual Hebreos capítulo 11 se encuentra en nuestras Biblias. Para recordarnos una y otra vez de nuestra flaqueza. Para recordarnos una y otra vez de la gran facilidad que tenemos nosotros para dudar. Para recordarnos una y otra vez de la propensión que tenemos nosotros hacia la incredulidad. A pesar de haber entendido el Evangelio y a pesar de haberlo creído, muchos en esta congregación a la cual escribió el autor en el primer siglo estaban dudando, como ya habíamos visto. Por eso este capítulo 11 era tan necesario para ellos, para que habiendo recordado su necesidad, habiendo recordado su carencia espiritual, sus dudas, estos hermanos pudieran comprender no solo lo que era la fe, sino sobre todo en quién estaba sustentada esa fe. Y por eso es que Dios preservó esta carta también para nosotros el día de hoy. Para que habiéndonos mostrado nuestra debilidad, nuestras flaquezas, nuestra carencia espiritual, nuestras constantes dudas y esa terrible predisposición nuestra hacia la incredulidad, entendamos de una vez por todas no solo en qué consiste la fe, sino en quién está basada y fundamentada nuestra fe. ¿Con qué fin? Para que no nos quedemos estancados en nuestra vida cristiana. Para que no nos hundamos espiritualmente como casi le ocurre a Pedro aquel día en el mar. Para que entendiendo la fe y entendiendo el Dios en el que está fundamentada nuestra fe, avancemos perseverantes en esa fe hasta el día de Cristo. En medio de este peregrinaje que tenemos en este mundo. Hebreos capítulo 11 no se encuentra en nuestras Biblias para desanimarnos, sino para estimularnos a actuar. Para estimular nuestra fe, confiando en nuestro gran Dios y en sus promesas para nosotros como su pueblo. El deseo del autor, como ya vimos, es que imitemos la fe de Abel, de Enoc, de Noé. Que creamos, que confiemos y que obedezcamos la palabra de Dios. Que imitemos a Abraham, quien habiendo escuchado la voz del Señor, el llamamiento de Dios, no solo le obedeció y lo dejó todo. Dejó su padre, su madre, su casa, sus proyectos futuros, sus metas. Todo lo dejó por seguir al Señor. Igualmente nosotros debemos entender que el llamado del Señor para nosotros es que por la fe lo dejemos todo por seguir a Cristo. Todo. Para eso nos ha sido dada la fe. Pero también debemos imitar a Abraham, quien obedeció al Señor esperando su recompensa. Dios nos ha prometido una recompensa a nosotros y nosotros debemos imitar a Abraham en eso también. En que él obedeció a Dios esperando esa recompensa divina, aquella ciudad que no fue levantada por el hombre, sino cuyo arquitecto y constructor, como dijo el autor, es Dios. Por eso el mundo no le apetecía al patriarca de Israel, porque él esperaba algo infinitamente mejor que este mundo, que lo que este mundo le podía proveer. Y por eso decidió obedecer a Dios y seguirlo por fe, porque él se veía a sí mismo como un extranjero en esta tierra. Su ciudadanía no era de este mundo, sino de la ciudad celestial. Y Dios a nosotros nos ha prometido también hacernos ciudadanos de esa patria celestial y recompensarnos algún día en el futuro, cuando Cristo venga, llevándonos y haciéndonos ya ciudadanos permanentes por la eternidad de esa ciudad. Y así es como debemos vivir nuestras vidas en este mundo, imitando así a Abraham. Por eso es que como cristianos no vivimos para este mundo. Por eso es que como cristianos no vivimos como viven los hombres en este mundo, sino que vivimos como extranjeros y peregrinos. Ahora, como dijimos la semana pasada, el autor va a hablar de la fe de Abraham como de ningún otro hombre en el Antiguo Testamento. Todo este texto que tenemos aquí del versículo 8 al 19 trata de Abraham y su fe.
No solo porque él fue el gran patriarca de Israel, sino por haber sido el mayor ejemplo de fe en toda la Escritura. Pero en los versículos 11 y 12, lo que el autor va a enfatizar de Abraham o de la fe de Abraham es su capacidad para creer en medio de las dudas. Lo que el autor va a mostrar en estos versículos va a ser ese aspecto perseverante de la fe para sobreponerse a la predisposición humana a la incredulidad. Y lo que va a afirmar el autor en estos dos versículos es primero que por la fe Abraham perseveró creyendo que Dios es fiel. Y segundo, que por esa fe perseverante Abraham obtuvo su galardón de parte de Dios. Esos eran los dos puntos de este sermón esta mañana. Primer punto entonces, por la fe Abraham perseveró creyendo que Dios es fiel. Notemos lo que dice el autor en el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La primera pregunta, la primera dificultad que tenemos en este versículo es la siguiente. ¿De quién está hablando realmente el autor aquí? ¿Es Sara o Abraham? Porque yo dije que básicamente todo este texto, estos versículos, hasta el versículo 19 está hablando de Abraham. Bueno, ¿de quién está hablando aquí el autor? ¿De Sara o de Abraham? ¿Es que acaso el autor ha hecho un paréntesis aquí en el versículo 11 y entonces ha dejado por un lado, por un momento, hablar de la fe de Abraham y ahora va a hablar de la fe de Sara para continuar en el versículo 12? ¿Es eso lo que está haciendo aquí? ¿O es que él está continuando hablando de la fe de Abraham? Bueno, algunos comentaristas creen que el autor está haciendo aquí un paréntesis en su argumento sobre la fe de Abraham y está hablando ahora acerca de la fe de Sara. Él ha empezado a hablar de Abraham, pero ahora se detiene para hablar acerca de la fe de su esposa. Y esto lo creen por la manera en la que nuestro versículo está traducido en nuestras Biblias. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, etc. Sin embargo, para muchos otros comentaristas, el punto del autor sigue siendo la fe de Abraham. Es decir, en el versículo 11, para muchos otros comentaristas, el autor sigue hablando acerca de la fe de Abraham. Y se apoyan en el hecho de que esa frase que se traduce en nuestras Biblias como recibió fuerza para concebir, no significa eso en el original. Ellos asumen y afirman y defienden que esa frase está mal traducida. En el original esa frase se refiere no al proceso materno de la concepción, sino al proceso paterno de la concepción. Literalmente significa depositar la semilla, algo que la mujer no puede hacer. Y así era según académicos como F.F. Bruce, se usaban ese término en el griego clásico inclusive, como depositar la semilla. Sara no puede depositar ninguna semilla, solo Abraham. El término es espermatos ahí. Es por eso que muchos de estos teólogos han traducido este versículo de la siguiente manera, construyéndolo de un modo diferente a lo que está aquí traducido en nuestras Biblias. Ellos lo traducen así: por la fe él también, hablando de Abraham, juntamente con Sara, recibió poder para engendrar un hijo aún después del tiempo de la edad, porque creyó que Abraham, que era fiel quien lo había prometido. Entendiendo esa frase, que esa frase está refiriendo al proceso paterno de la concepción, entienden que es de Abraham de quien está hablando aquí. Y traducen toda esa oración en el modo dativo, que es un modo gramatical en el griego. Ahora, ciertamente Sara estuvo involucrada en el proceso, ¿o no? Lógicamente que sí. Pero el punto del autor es la fe de Abraham, no la de Sara. La fe de Abraham.
Abraham fue quien junto con Sara recibió poder para engendrar un hijo. ¿Por qué? Porque creyó que Dios era fiel. Ese es el punto del autor. Abraham recibió poder para engendrar un hijo con Sara porque había creído que Dios era fiel. Eso es lo que el autor está enfatizando ahí. Ahora, habiendo hecho ese paréntesis en la explicación del versículo 11, de esa dificultad que tenemos ahí, el pasaje en el libro de Génesis al que hace referencia el autor en estos dos versículos se extiende del capítulo 15 de Génesis al capítulo 21. Por eso quiero que vayamos allá al libro de Génesis, empezando en el capítulo 12, para entender todo este punto que el autor está haciendo en estos dos versículos. Recordemos que una de las promesas que Dios le había hecho a Abraham en Génesis capítulo 12 no era solo una tierra, sino una descendencia. Dios le había dicho a Abraham a sus 75 años lo siguiente, en Génesis capítulo 12: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande, es decir, que a ustedes les voy a dar hijos. Más adelante en el versículo 7 de Génesis 12, luego de haber salido de Ur y estando ahí ya en Canaán, vuelve Dios a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces la promesa de Dios no era solo la tierra, sino también darle una descendencia. Abraham y Sarai no tienen hijos. A pesar de tener 75 años, Sara tiene 10 años menos, aún no tienen descendencia. Pero Dios va a él y le promete no solo la tierra, sino hacer de él una nación muy grande, dándole hijos. Un tiempo después, en Génesis capítulo 13, después de que Lot escoge la tierra donde él va a habitar, el Señor vuelve a visitar a Abraham y le dice lo siguiente en Génesis 13, versículos 14 al 16. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. A ti y a tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será cortada. Dios le había prometido a Abraham no solo la tierra, sino hijos. Y Abraham había creído. Abraham había creído esa promesa que incluía no solo la tierra, sino hijos. Él había creído que Dios le iba a dar tal bendición. Ahora los años pasan y Abraham, cuyo nombre, como dije la semana pasada, significa Padre exaltado, sigue sin hijos. Dios le había prometido toda una descendencia, incontables, pero años después este hombre estaba sintiendo la inconsistencia de su nombre con la realidad de su vida. Este Padre exaltado se encontraba a sí mismo sin hijos que lo exaltaran. Dios entonces visita a Abraham en una visión y le consuela diciéndole lo siguiente en Génesis 15:1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. No temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero Abraham tiene dudas. Han pasado los años y Abraham ha dudado. Y Abraham le dice al Señor ahí mismo en Génesis 15: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Tú me prometiste una descendencia, Jehová, pero pasan los años y sigo sin hijos.
Estoy viejo, estoy a punto de morir probablemente. Y quien va a heredar todo lo que tengo es este esclavo mío, Eliezer. ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Qué me vas a dar como prueba de tu promesa? Y a pesar de sus dudas, en lugar de regañar Dios a Abraham, el Señor lo consuela en su misericordia. Y noten lo que le dice: no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. No será este esclavo. ¿Qué te prometí yo? Una descendencia. Un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y para ilustrarle lo grandioso de la promesa que le había hecho a Abraham años antes, lo saca afuera y le dice lo siguiente en Génesis 15:5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Yo te prometí hijos, Abraham, y eso es precisamente lo que te daré. No uno, miles, millones de millones, incontables como el polvo, incontables como las estrellas que hay en los cielos. Eso te he prometido y eso es lo que te voy a dar. ¿Qué ocurrió con las dudas de Abraham? ¿Qué ocurrió luego de que Abraham escuchó la palabra de Dios confirmándole su promesa? ¿Creyó? En Génesis 15:6 leemos que él dejó sus dudas, creyó y dice, le fue contado por justicia. Y por su fe, Dios hizo un pacto con Abraham aquel día, para confirmarle en ese pacto la certeza de aquella promesa que él le había hecho a Abraham. Ahora, ¿qué pasa después? Abraham había dudado, Dios había venido a él, lo había consolado, reconfirmándole su promesa, haciendo un pacto con él, diciéndole, yo haré un pacto contigo que esto es lo que te voy a dar. ¿Qué pasa después? Bueno, los años siguen pasando. Y Abraham y Sarai siguen sin hijos. Para Génesis capítulo 16, ya han pasado 10 años desde que Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12. 10 años. Sarai conoce la promesa y sabiendo que ella es estéril, convence a Abraham de que tome a su esclava Agar para poder engendrar un hijo. Abraham, en incredulidad, quizá pensando que él debe colaborar con esa promesa que Dios le ha hecho, toma a Agar y engendra a Ismael a sus 86 años. Y esa incredulidad de Abraham no solo le trae problemas en su casa, porque Agar empieza a tener problemas y a menospreciar a Sarai, a su esposa, y empiezan a haber problemas entre ellas, sino que también su incredulidad le trajo problemas con Dios. Y le trajo la confrontación del Señor por su pecado de incredulidad. 24 años después de haberlo llamado, 13 años después de haber tomado a Agar y de haber engendrado a Ismael, en incredulidad, Dios vuelve a visitar a Abraham. Y en Génesis 17 va a él y lo confronta diciéndole lo siguiente. Génesis 17:1. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Cuál pacto? El pacto que había hecho. Y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Por qué le dice eso el Señor a Abraham? O a Abraham ahora. ¿Por qué tiene que recordarle que Él es el Dios Todopoderoso?
¿Por qué tiene que recordarle el pacto que había hecho con él años atrás? Bueno, porque eso era lo que Abraham había olvidado. Abraham había puesto en su mente en tela de duda no solo la capacidad de Dios de poder cumplir su promesa, sino de su fidelidad a su pacto. Había dudado y había caído en incredulidad. Y Dios va a él en Génesis 17 para confrontar sus dudas y su incredulidad. Imagínense cuando Abraham llegaba a algún lugar. Hola, señor, ¿cómo se llama? Abraham. Padre exaltado. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Qué tenía que contestar Abraham? O quedarse callado o responder que no tenía hijos y mostrar la inconsistencia de su nombre. Ahora imagínense a Abraham, padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tiene? Ninguno. Y quizás todas esas cosas habían puesto dudas en la mente de Abraham. Dios me prometió esto y no tengo ni un solo hijo. Quizás la gente se burlaba de él por su nombre y la inconsistencia. Dios entonces va a él y lo confronta, pero le reconfirma su pacto. Y lo hace cambiándole el nombre de Abraham a Abraham. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, lo que está diciéndole es: mi pacto es cierto. Yo te prometí hijos y eso es lo que te voy a dar. Por eso te estoy cambiando el nombre, porque va a ser una realidad lo que voy a hacer en tu vida. Y noten lo que le dice Dios a Abraham en Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. La promesa que Dios le había prometido a Abraham hace 24 años no vendría de Agar, sino de Sara, su esposa, su princesa. Eso es lo que significa Sara. Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa. Y por medio de ella le daría el hijo prometido. Pero noten lo que hace el patriarca cuando escucha esa palabra que el Señor le ha traído. Versículo 17 de Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Por favor. A pesar de haber escuchado la promesa del Señor, a pesar de haber escuchado la reconfirmación del pacto de Dios para con él, Abraham seguía dudando. De nuevo, no solo dudando del poder de Dios, sino de su fidelidad a su pacto. ¿Y qué hace? Se ríe en incredulidad. ¿Y qué le dice el Señor cuando Abraham hace esto? Versículo 19. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Ciertamente Sara, tu mujer, la estéril, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ciertamente Sara será quien te dará a luz el hijo prometido. Más adelante, luego de confirmarle que no sería Ismael el hijo prometido, ni con quien él establecería su pacto, Dios le dice a Abraham en Génesis 17:21: mas yo estableceré mi pacto con ¿quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene.
Yo te prometí un hijo hace 24 años, no un hijo que vendría por tus fuerzas, sino el hijo que vendría de mi promesa, de mi fidelidad a mi pacto, por mi poder. Yo te lo daré de Sara, tu esposa, y te lo daré en mi tiempo, no en tu tiempo. 25 años después de haberte llamado de Ur. El otro año te visitaré y cumpliré mi promesa en Sara. Sin embargo, no solo Abraham cayó en incredulidad y en dudas. Su esposa también lo hizo. Un tiempo después, el Señor vuelve a visitar en Génesis 18 a Abraham en el encinar de Mamre, y leemos en Génesis 18:9 lo siguiente: ¿dónde está Sara tu mujer?, le dice Jehová a Abraham. Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y dice: y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. No lo creo. Y se rió en incredulidad. No solo Abraham había dudado la palabra de Dios y su fidelidad, sino que Sara también lo había hecho. Y habiendo escuchado la promesa de que ella tendría un hijo a sus 91 años, se rió en incredulidad. Y Dios le dice a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y noten lo que le dice Dios a Abraham: ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿No soy yo el Dios Todopoderoso? Al tiempo señalado volveré a ti, porque soy fiel a mi pacto, fiel a mi palabra, fiel a mis promesas, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Sara escucha la reprensión del Señor y dice: no me reí. En Génesis 18:15. Pero lo dijo, dice Moisés, por temor. Pero el Señor confirma la verdad de su incredulidad y la confronta a ella y le dice: no es así, sino que te has reído. A pesar de haber caído en dudas y en incredulidad en esos dos momentos de su vida, el autor de los Hebreos afirma que Abraham creyó a Dios y creyó que Él era fiel. Nosotros leemos todo ese texto en Génesis del capítulo 15 al 21. El autor se lo sabía. Ese es el punto que él está haciendo aquí. Y él no menciona para nada eso de Abraham. Y lo que él dice es que cuando Dios le prometió a Abraham un hijo, Abraham creyó. Y por eso recibió poder para engendrar un hijo, porque creyó que Dios era fiel. A pesar de ser un hombre de 100 años, de tener una esposa de 90, por su fe en Dios, por creer que Él era fiel a lo que Dios había prometido con respecto a su descendencia, Dios le dio fuerza para engendrar un hijo con Sara. Y noten que el autor, a pesar de que está haciendo referencia a todos esos capítulos en Génesis, nunca menciona esos traspiés en la fe de Abraham. El Nuevo Testamento no registra nunca esos traspiés, esas dudas ni esa incredulidad en la que cayó Abraham. Nunca. Más bien el Nuevo Testamento lo que pone a Abraham es como el ejemplo de la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Ciertamente dudó,
Ciertamente cayó en incredulidad y pecó contra el Señor tomando a Agar, dudando de su fidelidad, de su poder, queriendo él quizás ayudarle a Dios, colaborándole a él en su promesa. Ciertamente Abraham hizo eso. Pero lo que el autor nos está diciendo aquí es que Abraham perseveró en su fe. Y a pesar de haber dudado, a pesar de haber caído en incredulidad, él se levantó de esas dudas, dejó sus dudas, dejó su incredulidad y le creyó al Señor. Él perseveró en su fe y sobrepuso aquella incredulidad en la cual había caído. Por su fe, creyendo la palabra de Dios, creyendo que Dios es fiel, que Él es el Todopoderoso, que cuando Él dice algo, Él lo cumple. Y por esa fe, Dios no solo lo justificó, sino que le dio un hijo. Y le dio poder para engendrar un hijo a sus 100 años. Y a los 90 años de Sara siendo ella estéril. Por su fe. Por haber creído que Dios era fiel. Noten lo que dice Pablo, por ejemplo, de la fe de Abraham. Ya vimos esos pasajes en Génesis, pero noten cómo expone la fe de Abraham el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y escuchen, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No dudó, dice Pablo, ni en incredulidad cayó. ¿Cómo así? No es lo que acabamos de ver. ¿Qué me vas a dar? No tengo prole. Toma Agar. Se ríe. Yo no sé por qué esos pasajes de la vida de Abraham, de la fe de Abraham, no están anotados ni registrados en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se dice él como que su fe fue perfecta? Mi esposa me decía el otro día que yo hablaba de Enoc y de Abel y de Noé, que yo decía ellos perseveraron fieles en el Señor, en esa fe. Pero ellos eran hombres, eso debemos entender. Ellos eran hombres y también flaquearon en su fe. Pero el punto del autor es la perseverancia. Es lo que nosotros debemos ver. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí acerca de la fe de todos estos hombres? No solo que ellos tuvieron fe verdadera, sino su perseverancia en esa fe. Ciertamente Abraham flaqueó, dudó y cayó en incredulidad, pero perseveró en su fe. Y a pesar de haber dudado, se levantó y dijo: cierto, tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios fiel, tú me has prometido dame hijos, y por eso ahora me levanto y tomo a Sara, porque tú me has prometido que en un año vendrás y me darás un hijo, y tomo a Sara, me uno a ella, y tendremos el hijo prometido de mi esposa. Y por fe hicieron eso. Por fe se unieron un día Abraham y Sara, y Dios les dio un hijo, porque perseveraron en la fe. Ese es el punto del autor. No es que estos hombres fueron perfectos, eran hombres como nosotros, y nosotros también dudamos y caemos en incredulidad, pero lo que tenemos que imitar de estos hombres es su perseverancia, que reconocieron sus debilidades, se levantaron, lucharon contra sus dudas, contra su incredulidad, y le creyeron a Dios que Él era fiel, y avanzaron en su vida cristiana hasta el final. Eso es lo que el autor está diciendo.
Por eso no registra esos traspiés de Abraham ni de Sara. Porque a los ojos de Dios, por su fe verdadera, por vivir perseverando en esa fe, ellos fueron perfectos por creer en el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 6, ¿qué había dicho el autor? Versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y dice esto de Abraham: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Con paciencia tomó a Agar. Pero a los ojos de Dios, la fe perseverante de Abraham se notó hasta el final. Sí dudó, sí cayó en incredulidad, pero luchó y se levantó y se sobrepuso a todo eso. Y continuó caminando con el Señor, perseverando en su fe, creyendo en Él hasta el final, creyendo que Él es Dios todopoderoso, el Dios que es Jehová, el yo soy el que soy, el Dios fiel, fiel a su pacto. Así vivió Abraham, a pesar de haber dudado. Y esa es la fe verdadera, es la fe que el autor desea que nosotros imitemos. Nosotros flaqueamos, por supuesto que sí. Caemos en incredulidad, por supuesto que sí. Pero nuestro deber como cristianos es ir a la palabra de Dios, entender que Dios es el Todopoderoso, que Él es nuestro Padre, que Él es el Dios fiel, creer esa palabra y perseverar en nuestra fe. Avanzar caminando en nuestra vida cristiana, creyendo que Dios nos dará todo aquello que nos ha prometido. Y eso es lo importante para estos hermanos en Roma también. No estaban dudando ellos. No estaban dudando ellos de la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. No estaban dudando ellos sobre la eficacia del sacrificio de Cristo en su lugar. No estaban dudando ellos del nuevo pacto que había prometido Dios con Ezequiel en el nuevo pacto. Eso es lo que ellos estaban dudando. Ellos estaban dudando de la fidelidad de Dios a su pacto. No es que Dios es nuestro Dios. No es que Él será propicio a nosotros. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué estamos siendo perseguidos de tal manera? Y estaban dudando. Dios era fiel a su pacto y siempre lo sería. Fiel al pacto de gracia, fiel a este nuevo pacto que Él había hecho con su pueblo. Y a pesar de estar sufriendo estos hermanos en la tierra, ellos debían saber, como Pedro en su primera epístola le dijo a las iglesias en Asia: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por eso están ustedes sufriendo. Pero como cristianos, lo que ellos deben hacer es perseverar en su fe y encomendar sus almas, como dice Pedro en 1 Pedro 4, al fiel Creador. Estamos sufriendo en este mundo, estamos pasando por tribulaciones, pero nuestro deber como cristianos es encomendar nuestras almas ¿a quién? ¿Al Creador? No, al fiel Creador, al Dios que es fiel a su pacto. Eso fue lo que hizo Abraham y eso es lo que estos hermanos debían hacer en ese momento de sus vidas. Y es lo que nosotros debemos hacer también. Segundo punto, por la fe Abraham obtuvo su galardón de parte de Dios. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. El punto del autor entonces es que por esa fe perseverante de Abraham, estando ya no viejo, muy viejo, casi muerto, dice el autor. Pablo repite esa frase también, casi muerto. Y siendo Sara estéril, Dios le concedió a Abraham su galardón por su fe. Dios le concedió por fe lo que le había prometido a Abraham 25 años antes. Y leamos lo que dice Génesis 21.
Visitó Jehová a Sara, y escuchen esto, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Habiendo esta pareja perseverado en la fe, habiendo luchado contra sus dudas, habiendo creído que Dios era fiel y que haría conforme a su promesa, conforme a su palabra, conforme a todo lo que él había hablado, sobreponiéndose a su incredulidad, Abraham engendra un hijo con Sara, su esposa. Y le ponen por nombre Isaac. ¿Y saben qué significa Isaac? Risa. Pero ya no era una risa de incredulidad, sino una risa de gozo. Una risa de gozo, habiendo experimentado en sus propias vidas el poder y la fidelidad de su Dios. ¡Oh, Dios es fiel! Y Sara rió. Y todos se reirán conmigo, dijo Sara. Habiéndole creído a Dios, habiendo estado convencidos de lo que Él les había prometido, habiendo visto por fe, teniendo esa certeza de que Dios les había prometido un hijo, y habiéndolo visto con los ojos de la fe, que eso es lo que Dios les daría, creyeron y perseveraron en esa fe, y Dios les dio su galardón. Y no les dio solo a Isaac, sino que por Isaac le dio a Jacob, y por Jacob le dio 12 hijos, y por esos 12 hijos le dio millones de descendencia, y a toda esa descendencia le dio la tierra de Canaán. Dios había cumplido su palabra, su promesa a Abraham. Y Abraham había creído y había perseverado en esa fe. Y por perseverar en esa fe, Dios le dio poder para engendrar un hijo y le dio su galardón. Y esa es la verdad a la que debe llevarnos nuestra fe. A entender, a reconocer, a confiar en ese Dios fiel que nos ha rescatado a nosotros los cristianos para su gloria. Para eso nos ha sido dada la fe. Y en esa fe es en la que nosotros debemos perseverar a lo largo de nuestra vida cristiana. Continuar creyendo a lo largo de todo nuestro peregrinaje en este mundo que nuestro Dios es fiel. Eso es lo que más constantemente olvidamos en nuestras vidas. Y debemos recordar por fe que Dios es fiel. Para perseverar contra todas nuestras dudas, para sobreponernos a nuestra tendencia a la incredulidad. Esa es la medicina. Y la fe nos confirma esto, nos hace perseverar en esta verdad, nos lleva a esta verdad de la fidelidad de Dios por medio de su palabra, llevándonos a la palabra de Dios y mostrándonos vez tras vez la fidelidad de Dios para con nosotros, su pueblo. ¿Para qué? Para que tengamos certeza y seguridad. Para que estemos totalmente convencidos de que todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros, los cristianos, Él nos lo dará. Para que vivamos en este mundo como cristianos,
No como mundanos, sino como cristianos, como extranjeros en esta tierra, para Dios, siguiendo su voz, obedeciéndole a Él. Ahora, 3 cosas rápidamente. ¿Cómo aplicar este pasaje en nuestras vidas? Primero, agradeciéndole a Dios. Cuando leemos un pasaje como este y meditamos en un pasaje como este, lo primero que a lo que debe llevarnos a nosotros es agradecer a Dios. Dios es fiel a su pacto, como Él le dejó muy claro a Abraham. Él cumple todo lo que promete. Y Abraham le cumplió todo lo que le había prometido. No en el tiempo de Abraham, no en el tiempo de Dios. Él hizo un pacto con Abraham en Génesis 17. Le prometió ser no solo su Dios, sino el Dios de su descendencia. Y le prometió a su descendencia darles la tierra de Canaán. Y Josué dice esto en Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios le había prometido a Israel se lo cumplió. Porque Dios es fiel. Y como cristianos, un pasaje como este debe llevarnos a nosotros a estar agradecidos con Dios, porque mucho antes de que Dios hubiera hecho ese pacto con Abraham en Génesis 17, Él le había prometido el pacto de gracia a Abraham en Génesis 12 y 15. Prometido el pacto de gracia. No hizo el pacto de gracia con Abraham, Él le prometió el pacto de gracia a Abraham y le prometió traer de él la simiente prometida. Y esa fue la promesa que Abraham creyó. Pablo le dijo a los Gálatas: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esa promesa fue la que Abraham creyó y por esa fe fue justificado. Él creyó que de él vendría la simiente prometida por medio de cual Dios bendeciría a todas las naciones en el pacto de gracia. Cuando esa simiente viniera, Dios establecería el nuevo pacto. Y por medio de esa simiente Él bendeciría a todas las naciones. Y fue por esa promesa que Él hizo a Abraham que todos nosotros estamos aquí el día de hoy. Porque Dios es fiel a esa promesa que le hizo a Abraham, porque Él es fiel a su nuevo pacto. Todos nosotros, los creyentes, estamos aquí el día de hoy. Porque siendo fiel a su pacto, Él trajo al Señor Jesucristo a este mundo. Y sin Él ninguno de nosotros estaría aquí. Si Dios no hubiera sido fiel a su pacto, a su promesa, todos los hombres estarían camino al infierno, condenados. Pero precisamente porque Dios es fiel y Él le prometió a Abraham traer a esa simiente prometida, traer al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo, al Redentor, y lo hizo. Todos nosotros estamos aquí hoy y podemos adorar a ese gran Dios. Y podemos amar a ese gran Dios. Y podemos afirmar que Él es nuestro Padre. Y podemos estar completamente seguros de que ese Dios que prometió traer al Señor Jesucristo, nos prometió a nosotros la vida eterna. Nos prometió la gloria. Prometió quitar de nosotros este cuerpo de pecado. Y algún día con la venida del Señor Jesucristo, transformarnos en gloria. Y vivir con Cristo por la eternidad. Si Dios no hubiera sido fiel, no hubiera sido Dios. Pero porque Él es Dios y Él es fiel a su pacto, todos nosotros estamos aquí el día de hoy. Y como cristianos, lo primero que debemos hacer es agradecer a Dios por el milagro de la salvación, de nuestra salvación, por el milagro que hizo en Jesucristo. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham no vino de una matriz estéril, sino que Dios lo hizo de una manera muchísimo más impresionante, de la matriz de una virgen.
de una mujer que nunca conoció a un hombre antes de concebir al Señor Jesucristo. Y así lo hizo Dios. Así fue como Él fue fiel a su pacto y trajo a nuestro Redentor al mundo. No de una matriz estéril, no, de una matriz de una virgen. Algo que solamente Él pudo hacer. Solo Dios. Y así lo hizo, para confirmarnos a nosotros su poder y su fidelidad a su pacto. Yo he prometido un Mesías, yo he prometido un Salvador, y aquí está mi Hijo Jesucristo. Nos debe llevar a nosotros a agradecer a Dios. Fiel es Dios, leímos ahora en 1 Corintios 1:9. Es lo que debe permanecer en nuestras mentes. Fiel es Dios. Debe llevarnos también a luchar contra nuestra duda nuestras dudas y nuestra incredulidad. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos dudado? ¿Cuántas veces no hemos caído en incredulidad? Oh Dios, te he pedido tal cosa y no lo tengo, ¿qué pasa? Te he pedido esto y aquello. Estoy ansioso. ¿Por qué no me lo das? Lo primero que hacemos es cuestionar la fidelidad de Dios. Y lo hacemos así. No he leído la Biblia. He venido a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué no me das lo que te pido? Eso es incredulidad. Es falta de fe, como veíamos ahora en la mañana. Y lo hacemos, ¿saben por qué? Porque nuestras mentes están más enfocadas en este mundo que en lo espiritual. Porque queremos que se haga nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque queremos traer las cosas por nuestras fuerzas antes que esperar en Dios. Y eso es incredulidad. Eso es incredulidad. Y un pasaje como este debe llevarnos a nosotros a imitar a Abraham. Sí, él dudó, sí, él cayó en incredulidad, pero por fe se levantó. Fue a la palabra, escuchó a Dios y dijo: yo creo. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios fiel. Te voy a escuchar, te voy a seguir, te voy a obedecer. Tú eres fiel. Voy a esperar. Voy a esperar. Somos tentados, ¿y qué hacemos? En lugar de creer que Dios es fiel y que Él nos dará la salida, ¿qué hacemos? Preferimos buscar la salida con nuestra sabiduría, con nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Caemos. Eso también es incredulidad. Como decía el pastor Alex ahora en la mañana, cuando somos tentados, ¿qué debemos hacer? Es entender que Dios es fiel y Él nos ha prometido una salida. ¿A quién vamos a ir? A Dios, por fe, creyendo lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y Él nos dará la salida. ¿Por qué? Porque Él es fiel. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha dado a su Hijo. Y muchas veces nosotros estamos más enfocados en las cosas de este mundo, pidiendo por las cosas de este mundo, que entendiendo lo que Dios nos ha dado ya en Cristo Jesús. Dios nos prometió salvación, eso es lo que nos va a dar. Dios nos prometió rescate en medio de nuestras tentaciones, eso es lo que Él nos va a dar. Dios nos prometió la vida eterna, eso es lo que Él nos va a dar. Dios nos prometió un cuerpo glorificado, eso es lo que Él nos va a dar. Creámosle a Él. Él es fiel. Vivamos nuestra vida creyendo, perseverando en la fe, creyendo que Dios es fiel. Él nos lo ha prometido en el nuevo pacto.
¿Qué vimos nosotros en Hebreos 8 cuando estudiamos el nuevo pacto? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su lado y quiso Dios. Él fue tras nosotros y nos trajo a nuestra tierra, a su reino. Quitó nuestro corazón de piedra, nos dio un corazón de carne, escribió en ese corazón su ley, nos dio su Espíritu Santo. Y nos prometió esto, que Él sería nuestro Dios y nosotros su pueblo, que todos nosotros le conoceríamos a Él. No necesitaremos nadie que nos dijera, que nos hablara, que nos enseñara acerca de Dios, porque todos le conoceríamos desde el mayor hasta el menor. Él nos prometió que Él sería propicio a todas nuestras iniquidades y que perdonaría todos nuestros pecados. ¿Vamos a creerle a este Dios o no? ¿Usted ha pecado? Por supuesto que sí, pero Dios perdona. Créale a Él. Vaya a Él como su hijo, a su padre, por fe, y dígale: Señor, perdona mis pecados, restáurame. ¿Y qué creen que hará este Dios fiel? Nos restaurará. Nos restaurará. Su voluntad es nuestra santificación. Efesios 1:4 dice que Él nos eligió a nosotros ¿para qué? Para hacernos santos y sin mancha. Efesios capítulo 5 dice que Jesús vino por su iglesia. ¿Para qué? Se dio un sacrificio, Él mismo su vida, sacrificó su vida. ¿Para qué? Para lavarla, para presentársela a sí mismo pura, sin mancha alguna. Creámosle a Dios, hermanos. Y tercero, si usted no es un creyente, este Dios fiel a su palabra ha prometido castigar a todos los rebeldes, a todos los pecadores. Apocalipsis 19 dice que el Señor Jesucristo vendrá en el día final montado en un caballo blanco como un jinete, y con una espada que sale de su boca va a aniquilar a todos sus enemigos. Todos aquellos que no han creído en Él, que no se han arrepentido de sus pecados, van a morir y serán enviados al infierno. Pablo le dijo a los atenienses en Hechos capítulo 17: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido, ¿quién? Dios, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha establecido un día. Y como Abraham, quizá usted pueda estar diciendo: no es hoy, pasado mañana tampoco, pasan los días. Dios no ha cumplido nada como en tiempos de Pedro. Por eso muchos en esas iglesias en Asia estaban dudando también de la venida del Señor. Estaban los burladores diciéndole: Jesús no va a venir. Y Pedro le dice que no ha venido. ¿Por qué? Porque en su paciencia está esperando que todos sus hijos, su pueblo, crean en su paciencia. Pero Dios va a venir, Jesucristo va a venir y va a hacer juicio sobre todos aquellos que no se han arrepentido. Y los va a castigar. Ese Dios que prometió a Eva un hijo que vendría de la mujer. En la antigüedad se hablaba de los hijos viniendo de los hombres, no de la mujer. ¿Por qué de la mujer? Porque Jesucristo vendría de una mujer sin la participación de un hombre. 6,000, 8,000 años antes de Cristo fue hecha esa promesa a Eva. Dios le prometió a Abraham, como vimos, un hijo por el cual bendeciría a las naciones, hablando de Jesucristo. 2,500 años antes de Cristo, por medio del profeta David, Dios le había dicho a Israel que su Mesías sería crucificado. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron mis vestidos. Toros y perros me han rodeado. ¿A quién le pasó eso?
El Señor Jesucristo 1000 años antes fue profetizado por Dios. Por medio del profeta Isaías, 700 años antes de que Cristo viniera, Dios dijo que el Mesías, su siervo, vendría aquí. ¿Para qué? Para morir por su pueblo, cargando de los pecados de su pueblo, siendo azotado por Dios para ver linaje. 700 años antes. ¿Qué creen ustedes que hará este Dios que ha prometido castigar a los rebeldes? Los va a castigar. No ponga eso en tela de duda. Pero ese Dios fiel también ha dicho lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios fiel que ha dicho que Él vendrá a hacer juicio sobre todos sus enemigos, sobre todos los rebeldes, sobre toda criatura que no se ha arrepentido de sus pecados, ha prometido también y prometió enviar a su Hijo, y así lo hizo, para salvar a todo aquel que cree, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que cree y confía su vida en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús, dice el Evangelio, vino a este mundo como un bebé. Es lo que celebramos nosotros en Navidad. Vino como un bebé, pero no para quedarse como un bebé, sino para crecer, para vivir la vida que ni usted ni yo podíamos vivir. Vivir esa vida perfecta, de fe perfecta, de obediencia perfecta a la ley de Dios. Y para ir a la cruz, para morir cargando los pecados de su pueblo, para sufrir Él en su carne la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Para que todo aquel que se arrepintiera y creyera que Él es el camino, la verdad y la vida, el justo que nos puede llevar a Dios, tenga vida eterna. No sea entonces como los incrédulos, los fariseos, que teniendo al Señor Jesucristo enfrente de ellos, haciendo milagros, hablando con tal autoridad la palabra de Dios, diciéndoles: yo soy, antes de que Abraham era, yo soy, rechazaron la realidad, rechazaron al Mesías. No sea como los líderes de Israel, que el Señor Jesús les dijo: ¿cuánto tiempo he querido yo tenerlos aquí como una gallina sus pollitos? Y ustedes no han querido por su incredulidad. No sea como el joven rico que vino al Señor Jesús y le dijo: Señor, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: déjalo todo y sígueme a mí, porque yo soy la vida. Y el hombre, porque tenía sus ojos puestos en este mundo, dio media vuelta y se fue, rechazando al Mesías. No sea como ninguno de esos, no sea como estos apóstatas en Hebreos, que una vez dijeron creer en el Señor Jesucristo, pero otro día dijeron: eso ya no sirve de nada, mejor me vuelvo al judaísmo. No persista en su incredulidad. Dios ha prometido salvar a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, y Dios es fiel, y Él le va a salvar y le dará a usted, junto a todos nosotros los creyentes, la vida eterna. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más quién eres tú, nuestro Dios fiel, nuestro Dios todopoderoso. Y Padre, te pedimos perdón por tantas veces que dudamos, por tantas veces que caemos en incredulidad. Oh Señor, ayuda nuestra fe, aumenta nuestra fe. Abre nuestros ojos para entender tu fidelidad, tu poder, tu deidad. Sobre todas las cosas manifiestas en el Evangelio.
Porque tú no escatimaste a tu Hijo Jesucristo, sino que lo diste por todos nosotros para salvarnos. Y Él es suficiente. Oh Señor, haznos perseverar en nuestra fe. Haznos andar como anduvieron todos estos santos de la antigüedad, luchando, perseverando, para que algún día obtengamos de tu mano el galardón, la vida eterna. La vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre bendito, que otros muchos aquí, Señor, que quizás no conocen al Señor, hoy, Señor, puedan ver esa gloria manifiesta en tu Hijo Jesucristo. Que tú los llames de las tinieblas a la luz y que les des vida, porque solo tú puedes hacer ese milagro de la salvación. Y a ti clamamos por ellos, así niños como adultos. Sálvalos, Señor, para tu gloria. Que tu pueblo sea edificado, sea cada vez más numeroso. Padre, bendícenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.